Vamos a ver en esta segunda parte, en este segundo vídeo, los tres últimos puntos que completan el tema 6. Las reglas de Chargaff, los tipos de ácidos nucleicos y cómo se unen los nucleótidos. En primer lugar veremos las reglas de Chargaff. Chargaff fue un químico austriaco que emigró a Estados Unidos durante la era nazi y que postuló unas reglas muy importantes que ayudaron a Watson y Crick a descubrir la estructura del DNA. Esa imagen es de Chargaff. ¿Cuáles son esas tres reglas? Bueno, primero, la cantidad de adenina y timina es la misma dentro de la cadena de la doble hélice de DNA. Y la cantidad de citosina y guanina también es la misma. Es decir, hay la misma cantidad de adenina y de timina y la misma cantidad de citosina y de guanina. Luego, la suma de adenina y guanina es igual a la suma de citosina y timina. Es decir, la suma de bases púricas es igual a la suma de bases pirimidínicas. Y por último, la suma de adenina y timina no necesariamente es igual a la suma de citosina y guanina. Con esto podemos concluir que Chargaff determinó que las uniones entre bases nitrogenadas dentro de la doble hélice de DNA siempre se dan entre una adenina y una timina y entre una citosina y una guanina. Ahí lo tenéis representados. La A se une con la T y la C con la G. O también puede ser la T con la A o la G con la C. Da igual el orden. Pero siempre es AT y C con G. Siempre. Veamos eso representado en el diagrama que hemos estado viendo a lo largo de todo el tema. Ahí ves una de las dos cadenas de DNA. El 5' y 3' ya explicaremos más adelante qué consiste, por qué lo ponemos, pero bueno, podéis imaginar que el 5' hace referencia al carbono que queda libre sin unión en la parte superior y el carbono que queda libre en la parte inferior es el 3'. Por eso se pone 5', 3'. En el otro lado tenemos la otra cadena de DNA para hacer la doble hélice. Ya veremos también por qué se sitúa de forma invertida. El 5' está abajo, el 3' está arriba. Insisto, lo veremos un poquito más adelante. Lo que interesa ahora es que veamos los enlaces que hay en el interior de la doble hélice. Veis que siempre se unen una adenina con una timina y una citosina con una guanina, o una guanina con una citosina, y una timina con una adenina. Fijaos también que he simbolizado el enlace entre la adenina y la timina con 2 rayitas, y el de la citosina y la guanina con 3 rayitas. Eso es porque entre la adenina y la timina hay 2 enlaces de hidrógeno y entre la citosina y la guanina hay 3 enlaces de hidrógeno. Los tipos de ácidos nucleicos que hay. A la izquierda tenéis el DNA, ácido desoxirribonucleico, o ADN en castellano. ADN, ácido desoxirribonucleico. Está formado por 2 cadenas de nucleótidos en las que las bases nitrogenadas siempre son AT y CG, o sea, adenina, timina, guanina y citosina. Las ponemos así para que veáis que siempre se unen la A con la T y la C con la G. A la derecha tenéis RNA. Hay 3 tipos y lo veremos más adelante. Bueno, 5, pero nosotros veremos 3. Es el ácido ribonucleico, RNA o ARN. Está formado por una cadena de nucleótidos en los que las bases nitrogenadas son adenina uracilo, a diferencia del DNA que tiene timina, el RNA tiene uracilo. Y luego la citosina y la guanina. Fijaros que el RNA tiene una cadena mientras que el DNA son 2 cadenas. ¿De acuerdo? Y aparte también en las bases nitrogenadas el DNA tiene ATCG, timina, mientras que el RNA tiene AUCG, uracilo, en lugar de timina. Muy bien, ¿cómo se unen los nucleótidos? Hasta ahora hemos representado la unión de los nucleótidos de esta forma. Lo veis a la izquierda, el grupo fosfato, el azúcar, faltaría representar la base nitrogenada, pero para que veáis la parte más importante de la unión de los ácidos, de los nucleótidos, no entre las bases nitrogenadas, sino entre los nucleótidos. Vamos a verlo esto para ver qué pasa con ese más de ahí. Fijaos, hemos ampliado una zona porque es importante para ver bien la fórmula química de todo este enlace que se va a producir entre 2 nucleótidos. El grupo fosfato, que lo he puesto ampliado en la parte inferior, la fórmula real es mucho más grande que una P. Lo simplificamos poniendo grupo fosfato con una P, pero en realidad es esa fórmula de ahí. Acordaos que el grupo fosfato proviene del ácido fosfórico, H3PO4. Muy bien.
Destacamos también el carbono 3', que ya decimos en su momento que era importante porque intervenía en la unión de dos nucleótidos. El carbono 3' tiene abajo un grupo OH. Muy bien. Entre esos puntitos verdes significan que ahí va a producirse el enlace entre un nucleótido y otro nucleótido, entre el carbono 3' y el grupo fosfato. Vamos a verlo en detalle. Ahí queda. ¿Veis cómo queda unido el carbono 3' con el grupo fosfato de abajo? Pero en esta unión se desprende, por un lado, hidrógeno del grupo H que hay en el grupo fosfato, y por otro lado, esa OH de ahí también se desprende, es decir, se desprende agua en este enlace, un enlace que se llama enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? Ahí tenéis pues representado, ya para que conozcáis bien en detalle, cómo se unen dos nucleótidos y que ya no lo representemos, ya no lo veremos más con un más cuando situamos dos nucleótidos juntos para formar una cadena de DNA o RNA, sino que en realidad estarán unidos el carbono 3' con el grupo fosfato.